El orgullo ha sido el problema del ser humano desde siempre. En el inicio, allá en el cielo, un ángel cayó por esta misma razón. Esta semana estudiaremos del orgullo a la humildad. Soy el pastor Richard Prada, bienvenidos al desarrollo de la lección de escuela sabática. Daniel 4 tiene un corte sumamente especial. Para comenzar, aquí vemos al mismo rey Nabucodonosor narrando su propia historia. Esto ya es bastante complejo. Los dos primeros versículos de este capítulo me sorprenden muchísimo porque es casi increíble que un rey, como lo era Nabucodonosor, diga lo que dice acerca de Dios en su propio escrito. Vamos a leerlo. Dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Grandes son sus señales y milagros, sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Un rey que era todopoderoso está dando gloria a Dios. Esto es algo absurdo. A veces leemos esto de manera corrida y pareciera que esto fuera normal. Bueno, no es así, queridos amigos. Nabucodonosor no era el rey típico que daba grandeza a Dios. Todo lo que había en Babilonia era para dar grandeza al rey. Los jardines, los palacios, las comidas, todo glorificaba al rey. El rey era el centro de la idea de religión de esas culturas. A él era dada la gloria siempre. Y esto lo vemos reflejado desde el capítulo 1, inclusive en el capítulo anterior, la semana pasada, vimos también que precisamente para esto el rey levanta una estatua y quiere que lo adoren. Entonces estos primeros versículos ya deberían llamar bastante nuestra atención. El rey tiene ahora un sueño, Daniel va a interpretarlo. Daniel con mucho temor le dice al rey lo que está sucediendo, le explica lo que iría a pasar. Todo se vuelve muy complicado, el rey entiende entonces de que Dios realmente va a quitar su reino. Y bueno, cuando pareciera que él había entendido todo, encontramos el versículo 30 del capítulo 4, donde él, dice el texto, estaba caminando, mirando los jardines que él había creado, el palacio y la ciudad que él había levantado. Y él mismo dice que hizo todo eso para su propia gloria. Dios interviene en ese momento y le hace, vamos a decirlo así, tener una enfermedad mental que termina haciendo que él se comportase como un animal, como una bestia del campo. Acá la primera parte de la lección nos dejaba en claro una cosa. ¿Cuál es el peligro del orgullo? ¿Cuál es el peligro de jactarnos de las cosas que hemos logrado? Es verdad, nosotros podemos conseguir grandes cosas, pero venimos diciendo ya un tiempo atrás de que la idea de Daniel, todo el libro de Daniel, es tratarnos, es hacernos entender de que Dios debe estar en el centro y que es a través de Él que nosotros conseguimos los éxitos. Cuando Daniel salió victorioso después de esos días de prueba que tuvo en el capítulo 1, él dijo, demos las gracias a Dios, o fue a través de Dios, es el Dios de los cielos. En el capítulo 2, cuando él interpreta el sueño, él dice, el Dios, mi Dios, no el Dios de los cielos y la tierra, Él me ha hecho entender. Cuando vamos al capítulo 3, los amigos de Daniel, ellos glorifican a Dios y dicen que Él los va a librar, y si es que así no fuera, ellos morirían. Hay un énfasis bien marcado en el texto para que nosotros entendamos de que todo lo que acontece en nuestras vidas tiene que ser a través de Cristo y para glorificarlo a Él. Esto no entendió Nabucodonosor y precisamente cayó en esta crisis. Su reino le fue quitado. El versículo 27 del capítulo 4 también es importante. En el versículo 27 Daniel le dice, rey, mira, sería bueno que tú hagas cuentas, que ahora tú te redimas, que tú pidas misericordia. La lección marcaba de que probablemente por haber construido tantas cosas se abusó mucho de los pobres y se los descuidó. Y es así, el principio o la dinámica es más o menos la siguiente: cuando el orgullo está en mí, los demás son puestos por abajo. Y no interesa los sentimientos de los otros, no interesa los problemas que ellos tengan, no interesa cómo se sienten cuando yo digo una u otra cosa. Lo que importa soy yo y el centro soy yo. Cuando el orgullo está en nuestros corazones es así. Ahora, ¿por qué yo digo esto de aquí? Porque Nabucodonosor hizo esto. Como su mente está centralizada en él, ya no pensamos en los demás, ya no piensa él en el otro. Y cuando Daniel le dice, mira, redime tus cuentas, ¿no? Haz misericordias con los pobres o con los demás. Daniel estaba diciendo básicamente, mira, en el pasado tú, por pensar en ti mismo, has atropellado a muchas personas. Y es momento que tú pagues tus cuentas. Anda con ellos, habla, atiéndelos.
El principio es el siguiente: cuando nosotros nos ponemos como el centro de nuestras propias vidas, los demás dejan de ser importantes. Y mira qué locura esto. Cristo mismo dice en los evangelios de que la representación muchas veces de Él mismo son aquellos que necesitan. Y es por eso que cuando hubo el juicio de las naciones, un grupo preguntó: Señor, ¿cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te visitamos? Y Él dice: cuando no se lo hicisteis a uno de estos más pequeños, entonces no me lo hicisteis a mí. Encontramos el principio de que cuando nos negamos a ayudar a los demás o dejamos de pensar en ellos, por estar pensando mucho en nosotros mismos, estamos negando la misma existencia de Dios. Estamos negando a aquellos que también son imagen y semejanza de Él. ¡Qué peligro! ¡Qué gran peligro! Nabucodonosor no pudo ver esto y él siguió en esa actitud negativa de pensar en sí mismo y de centralizar absolutamente todo en lo que él deseaba. Ahí yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a abrir la mano de las posesiones que tú tienes? ¿Estás dispuesto de dejar ir aquellos cargos, aquel estatus? Sabes, Dios ha trabajado conmigo de una manera increíble con relación a este tema. Yo no sé si soy el único, creo que no, pero todos tenemos este problema de autoridad, de ego, de orgullo, de estatus, de no poder rebajarnos. Y cuán distinto era Cristo, cuán diferente era el Señor Jesús, a tal punto de que Él era Dios y vino a esta tierra con un propósito lindo, pero a sufrir porque nos amaba. ¡Qué gran ejemplo! La lección marcaba que probablemente lo que Nabucodonosor tuvo fue una patología. Dice aquí el texto: licantropía clínica o zoantropía, que es una condición patológica de aquellos que buscan imitar a animales. El rey fue expulsado de su reino por lo que tenía. La pasó realmente mal. Sabes, Nabucodonosor tuvo que aprender la lección de la humildad a través de duros golpes en su vida. Hoy tenemos la historia para poder evitar esas cosas. Dios es quien gobierna. La frase, la expresión que se utiliza allí en Daniel 4:26 es que el cielo gobierna. Dios está por encima de nosotros. Hace poco un joven me preguntó: pastor, en Instagram hacemos preguntas y a veces respondemos también en las historias. Y un joven preguntó, recién el día de la semana pasada, preguntó: pastor, ¿cuál es el éxito para un pastor, para ser algún misionero, para abrir un ministerio en la iglesia, para hacer algún proyecto dentro de la iglesia? ¿Cuál es la base del éxito? Yo respondí inmediatamente, y ahora tiene relación con lo que estamos estudiando, de que el reconocimiento de nuestra insuficiencia, el reconocimiento de nuestras limitaciones y por consecuencia nuestra dependencia total de Cristo es la base del éxito para emprender cualquier proyecto. Amigo, entiende de una vez por todas, querido hermano, anciano de iglesia, director, que tú y yo no podemos, que tú y yo no sabemos. No, yo tengo ya 10, 15 años en el club, yo conozco, yo he sido esto. Amigo, reacciona ahí. Tú tienes que reconocer que no puedes. Porque si no reconoces eso, a pesar de que tú hayas tenido experiencia, no vas a depender de Cristo. Y el secreto del éxito es eso. Eso le pasó a Nabucodonosor. Dios le da una visión. Dios le está diciendo: amigo, yo soy quien gobierna, no eres tú. Ahí él sale de su casa, va en el balcón y dice: mira todo lo que yo he hecho por mi grandeza. Absurdo, él no entendió nada. Y ese es el mismo problema que a veces nosotros tenemos. Nosotros tenemos que depender absolutamente de Cristo y reconocer que somos pobres de espíritu y que el Señor es quien va a conducir nuestra vida y que Él tiene que ser sobre nosotros siempre. Ahora, algo que me sorprende es que Dios dio muchas oportunidades a Nabucodonosor para poder cambiar. Nabucodonosor simplemente no quiso oír la voz de Dios. En capítulo 1 vemos que Nabucodonosor reconoce que Dios es Dios. En el capítulo 2 vemos también ese mismo reconocimiento. Uno pudiera pensar: ya él más o menos está entendiendo que Dios es quien está otorgando todas estas cosas para que él pueda ver cómo es que Dios lo llama. Sin embargo, no era sensible. Más adelante, en el capítulo 3, él tiene la oportunidad de ver un ser de luz, ver al mismo Cristo dentro del horno, ver cómo estos muchachos salen sin siquiera oler a quemado. Y él continúa persistente en su pensamiento. Y no es solo después de este cuarto llamado de atención cuando él reacciona y cuando él se da cuenta de que lo que está haciendo está mal.
Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿En qué momento él cambia? ¿En qué momento él entiende que lo que está haciendo y lo que él piensa está mal y es incorrecto? Eso está en el capítulo 4, versículo 34 al 37. Hay una frase especial. Dice él: levanté mis ojos al cielo. Esa expresión representa arrepentimiento, reconocimiento. Él por fin, después de esos años fuera de su reino, él reconoce de que realmente es un simple ser humano, con muchos problemas, carencias e infinidad de limitaciones. Sabes, hay veces tenemos que estar allí, tenemos que estar allí abajo para entender cuán pobres realmente somos. Pero pastor, yo tengo empresa, yo tengo esto, lo otro. Bueno, el texto lo menciona así. Solamente los pobres de espíritu podrán entrar en el reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, tú tienes que depender de Cristo. Y si tú ya puedes hacer todo, y tú tienes experiencia, y tú tienes dinero, y tú tienes lo otro, y tú sabes esto, y sabes lo otro, al final Cristo no es necesario. ¿Ya para qué el Señor Jesús? Si tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, si tú puedes dirigir bien el club, si tú puedes dirigir bien la iglesia, si tú estás en el centro y no Cristo. Y ese es un problema que todos nosotros tenemos. En alguna circunstancia, en algún pequeño lugar, tenemos nosotros ese problema. Siempre. Es por eso que, repito, Nabucodonosor, el punto de quiebre en ese momento es el hecho de él levantar los ojos y decir: Señor, yo estoy errado. No es sino después de eso, de que él levanta y mira hacia el cielo, reconoce que él es como es, que Dios le devuelve la sanidad. Pablo dice que Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Y es verdad, Dios quiere que tú seas salvo. Dios te está llamando y Él te muestra de diferentes maneras que es necesario volver hacia Él. Como lo dije hace un rato, Nabucodonosor, esta vez no fue la primera vez que Dios lo llamaba. Ya irían a ser muchas veces. Fue en el capítulo 1, a través de Daniel y la prueba que él tiene con los demás muchachos babilónicos. Fue en el capítulo 2, cuando Daniel interpreta el sueño y él ve cómo es que Dios le revela a Daniel lo que era imposible para los demás. Fue en el capítulo 3 también, cuando Dios llamó a Nabucodonosor a través de esos 3 muchachos que ingresaron en ese horno de fuego. En ninguna de estas 3 veces él hizo caso al llamado de Dios. Reconoció que Dios era Dios, pero tal vez de boca para afuera y no aquí en el corazón. ¿Será que el Señor ya te está llamando hace mucho tiempo? ¿Será que de repente estoy hablando para un padre que aún no se arrepiente y ve a sus hijos ir a la iglesia, ves a tu esposa ir a la iglesia y tú no vas? Porque ahí tu corazón todavía está duro. De repente es un hijo que necesita regresar a la iglesia, de repente es una mamá que está alejada de los caminos del Señor. Y es necesario que regreses, pero tu orgullo no te permite. Porque ¿cuántas veces ya dijiste que no volverías? ¿Cuántas veces te has burlado de los cristianos? Y de repente hoy tú entiendes que tienes que regresar, pero te da miedo reconocer eso. Querido amigo, la iglesia no es un lugar para juzgar. Es un lugar para abrazar, para recibir. Ven al Señor, ven a los brazos del Señor Jesús. Él te ama. Así como Nabucodonosor, Dios insistió, en capítulo 1 insiste, capítulo 2 insiste, capítulo 3 insiste. Ahora Él tiene que hacerle tocar fondo para que Nabucodonosor entienda. Y finalmente Él entiende. Ahora, algo importante es ver cómo Él dice ahora, o cómo Él habla de sí mismo. Él ahora es insignificante, Él es pequeño. Escucha bien esta frase y espero que la entiendan. En nuestra irrelevancia reside nuestra importancia. Es cuando reconocemos que somos irrelevantes y pequeños. Es ese momento en el cual nosotros nos volvemos realmente importantes delante de Dios. Dios nos ama muchísimo. El máximo ejemplo de humildad lo tenemos de parte de Cristo. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a encontrar una descripción maravillosa de cómo Cristo, siendo Dios, desciende y se humilla ante nosotros. Qué gran ejemplo. ¿Por qué entonces nosotros no hacer lo mismo con los demás o con nuestros hermanos? Paco, ven aquí. Paco y yo nos tenemos que despedir. Pero escúchame bien, es necesario volver a los caminos del Señor. Cuando profundizamos en la palabra entendemos de que Él quiere que nosotros seamos humildes. Hoy oremos juntos y digámosle al Señor: Señor, habita en nuestro corazón, tómalo, transfórmalo, haznos sencillos, mansos y humildes, así como tú también eras. Ser humilde no es una cualidad humana, es una cualidad que solo el Señor nos puede dar. Que el orgullo desaparezca de nuestro corazón y que Cristo more dentro de nosotros. Que Dios te bendiga. Chao, chao.